Capítulo 13. Aquel día hacía un calor agobiante y Magdalena ordenó que colocaran a Pilato a la sombra de un gran pino. Desde allí se podía admirar toda la bahía, cuyas aguas azules resplandecían bajo el sol de agosto, desde la isla de Ischia hasta Capri y la rocosa península de Sorrento. En lo alto, el Vesubio, cubierto de viñedos hasta la misma cumbre, estaba echando más humo que aquel día en que Magdalena lo contemplara por primera vez hacía años. Además, ahora el humo salía como si fuera el vapor de una marmita con el agua hirviendo, que a ratos sale con más fuerza levantando la tapadera. Desde hacía unos días, temblores ruidosos sacudían el monte, pero los habitantes de los alrededores no les hacían caso, acostumbrados a que el monte temblara de vez en cuando. Como siempre, Pompeya era la ciudad de la alegría y de las perpetuas fiestas. A Magdalena le pareció que quizás era aún más ruidosa y que sus habitantes se entregaban sin descanso a la diversión. Por todas partes se podían leer las palabras: Carpe diem, goza de cada día, disfruta mientras puedas, diviértete antes de que te atrapen la vejez y la muerte. Las autoridades municipales, avisadas de la llegada de Pilato, le entregaron en un acto solemne la villa, herencia de la familia de Proculus, restaurada y embellecida, y que antes habían tenido que comprar a su último dueño. Una vez Pilato instalado en la villa, Magdalena fue corriendo a visitar la finca donde hacía años había organizado la colonia para enfermos y necesitados. La colonia seguía como antes e incluso algunos habitantes recordaron a Magdalena. Los que habían muerto descansaban en un pequeño cementerio donde también estaba sepultado Lucio. Con gran alegría, Magdalena comprobó que la mayoría de los habitantes de la colonia eran cristianos. A pesar de que el decreto de Nerón no había sido revocado, se hacía uso de él solamente en caso de algunos conflictos entre los judíos cristianos y los que rechazaban a Cristo. Después de la guerra en Judea, el número de judíos en Pompeya aumentó, pero entre ellos había muy pocos cristianos. La mayoría de la comunidad cristiana estaba constituida por griegos y romanos, que tampoco se llevaban bien con los judíos cristianos. Como resultado, habían surgido dos comunidades cristianas, cada una con su presbítero, organizaban sus propios ágapes y partían el pan por separado. Tito, discípulo de Pablo y actualmente representante de Cleto, obispo de Roma, reprochaba a ambas comunidades esa división, pero no conseguía que se unieran. Los judíos cristianos insistían en conservar sus antiguas costumbres, sobre todo la circuncisión, que los demás cristianos rechazaban, porque consideraban que era una costumbre insostenible. Afortunadamente ese problema no existía entre los habitantes de la colonia. Los pocos judíos que vivían allí se habían puesto de acuerdo con la mayoría. El presbítero de la comunidad grecorromana visitaba la colonia para presidir la cena de fraternidad y partir el pan. Primero, Magdalena intentó cuidar de Pilato al mismo tiempo que ayudaba en la colonia, pero resultó imposible. No tenía fuerzas suficientes para recorrer todos los días la distancia entre la villa situada en la ciudad y la finca. Pilato se encontraba cada vez más débil y ya no podía levantarse de la butaca. A pesar de disponer de varios sirvientes, Pilato siempre pedía la presencia de Magdalena. Junto a ella se animaba y tenía ganas de hablar. Magdalena consiguió convencerlo de que se trasladara a vivir a la colonia y así ella podría estar más tiempo junto a él. Desde entonces, Magdalena dejó de bajar a la ciudad. Un antiguo esclavo, el mismo que la había reconocido en Viena, se quedó en la villa de Proculus como administrador. Todos los días mandaba arriba a la colonia víveres y noticias. Al calor tórrido de aquel día había que añadir un aire bochornoso difícil de respirar. Magdalena a menudo tenía que secarse el sudor de la frente. Las nubes ocultaban a su paso el sol y desde lejos llegaba el ruido de los truenos. A pesar de que gozaba de buena salud y de energía, a Magdalena a veces le pesaban los años. Calculaba que hacía poco había cumplido 64. El clima de la bahía era saludable y muchos de los habitantes de Pompeya alcanzaban la edad de 80 años. Incluso Tiberio vivió más de 90 y se comentaba que no murió de muerte natural. El día anterior se había celebrado en Pompeya la fiesta del dios Vulcano.
Se llevaron ofrendas a su templo y las jóvenes desfilaron por las calles portando guirnaldas de flores. Luego empezó el festín, que duró toda la noche. Desde arriba se veían las luces y se oían la música y los cánticos. Hoy se celebraba otra fiesta, la fiesta de la llamada de los difuntos. Era una fiesta que procedía de los antiguos misterios egipcios, y su ambiente correspondía bien al epicureísmo reinante en Pompeya. Se llamaba a los difuntos para que salieran de la Hades y se les ofrecían manjares. En las paredes de las casas aparecían esqueletos pintados, adornados con coronas de flores y con copas de vino en las manos. Los vendedores ambulantes ofrecían pequeños esqueletos articulados, hechos de plata, y los agitaban para que pareciera que bailaban. Algunos de esos esqueletos llevaban colgadas unas tablitas con la inscripción: «Tú también serás así, diviértete pues mientras puedas». Por todas las calles había grupos numerosos y multicolores de personas que entonaban cantos invitando a los difuntos a participar en el festejo. Magdalena recordaba muy bien aquellas celebraciones. Más de una vez se había sumado a ellas. Por la noche, la procesión con antorchas se dirigía al templo de Baco, donde los sacerdotes oficiaban una ceremonia de iniciación. La mujer que representaba a Ariadna era azotada por unos hombres disfrazados de demonios, con un látigo de finas cuerdas plateadas. Ella hacía como si se durmiera y su sueño era símbolo de la muerte. Luego llegaba Baco Dionisos, la despertaba y ella se sometía a su poder. Durante todos estos ritos, el coro no cesaba de entonar cánticos de entusiasmo. A partir de ese momento, todo el mundo tomaba parte en las fiestas bacanales. Magdalena pensó que ya en aquellos tiempos Jesús la amaba, a pesar de todo. Mientras ella estaba sumergida en el mal, él luchaba por su alma. Había tenido que recorrer un largo camino para llegar hasta él, y luego él permitió que ella fuera la primera en anunciar su triunfo. Apoyada en la balaustrada de la terraza, estuvo mirando hacia abajo donde estaba la ciudad, los meandros del río y la superficie chispeante del mar. El aire, como si estuviera cansado por el calor, permanecía inmóvil, lo mismo que las negras nubes colgadas del cielo, y solamente el mar agitaba sin descanso las olas manchadas de blanca espuma. Desde el Vesubio llegó el sonido de los truenos y un ruido parecido al que hace un gran tambor. Magdalena oyó también sonar la campanilla, la señal de que Pilato quería decirle algo. Al acercarse a él, observó que respiraba con dificultad. «Dame algo de beber», murmuró. Magdalena le sirvió un recipiente que tenía preparado. «Me estoy mareando», se quejó, después de haber tomado unos tragos. «Veo unas manchas negras que revolotean delante de mis ojos. No he dormido durante toda la noche y ahora tampoco puedo dormir. Oigo unos gritos. En la ciudad están celebrando la fiesta de la llamada de los difuntos». Pilato se quedó quieto, intentando tomar aire. De pronto preguntó: «¿Es verdad que el emperador ha muerto?». Magdalena no le había informado de la muerte de Vespasiano para no entristecerlo. Pilato estaba muy agradecido al emperador por las atenciones que había tenido con él y porque no lo había olvidado desde aquellos días en que Vespasiano era comandante de una legión, mientras Pilato era tan solo un tribuno. «Sí, es verdad», confirmó Magdalena. «¿Cuándo ocurrió?». «Hace 2 meses. La semana que viene van a consagrar el templo que han levantado en memoria suya». «¿Así que fue proclamado Dios?». «Sí, Tito va a ser su sucesor». Sí, había sido nombrado sucesor ya con anterioridad al fallecimiento de su padre. ¿Es verdad que tenía intención de casarse con una mujer descendiente del linaje de los reyes de Idumea? Sí, durante la guerra en Judea conoció a Berenice, nieta de Herodes, pero su padre le prohibió esa relación. Vespasiano tenía razón, ese era un linaje maldito. Drusila, hermana de Berenice y mujer del procurador Félix, se encuentra actualmente en Pompeya. «No la quiero ver, no dejes que entre en mi casa». «Seguro que no va a venir, se estará divirtiendo en la ciudad». Pilato, callado, aspiraba el aire con dificultad. «Me encuentro muy mal, me falta el aire». «Él se estaba asfixiando en la cruz, ¿verdad?», preguntó de repente. «Sí, su muerte debió de ser horrible». «Lo fue». «¿Tú presenciaste su muerte?». «Sí».
¿No maldecía mientras estaba muriendo? No. La respiración de Pilato, alterada, pasó al estertor. Ya hablaremos después, ahora no hables nada. Esto te está cansando. Quiero hablar. ¿Estás completamente segura de que aquel que viste era Jesús resucitado? Era imposible que me equivocara. Yo le hablé y él me habló a mí. Pude besar sus pies con la marca de los clavos. No soy capaz de creerlo. No puedo. En mi vida todo lo que parecía ser verdad luego resultaba que era mentira. Sin embargo, tú querías de verdad a Claudia. No supe amarla. Ella no pudo sentir mi amor. No supe hacerla feliz. Y luego vino él y se la llevó. ¿A pesar de todo crees que él está vivo? Creo y no creo, dijo. El aire se había puesto más bochornoso. Pesaba como una losa oprimiendo el pecho, dificultando la respiración. De repente se produjo un gran estruendo y la tierra se balanceó como una barca agitada por las olas. Sonaron los cubiertos al desplazarse sobre la mesa. En el fondo negro de una nube apareció un zigzag luminoso, seguido por otro estruendo. Magdalena miró por encima de la balaustrada hacia la ciudad. Pudo ver cómo el camino que conducía al puerto se llenaba en pocos momentos de gente y de todo tipo de carruajes. La gente huye de la ciudad, dijo. Los temblores los ha asustado. De repente, al mismo tiempo que estallaba otro estruendo ensordecedor, el aire se ensombreció por completo. Era como si cayeran 100 rayos a la vez. Una fuerte ráfaga de aire la hizo caer al suelo. El monte entero se estremeció. De los árboles cayeron ramas y piñas. Una columna de fuego surgió de la cima del Vesubio, clavándose en una nube colgada allá arriba, y la iluminó. En un instante se formó como una enorme seta de fuego y humo por encima de la campaña. Luego, desde la nube empezaron a desprenderse piedras que caían al suelo en forma de chaparrón. Esas piedras ardientes quemaban la hierba y el aire se cargó en un asfixiante olor a azufre. Algunas piedras pequeñas alcanzaron a Magdalena. Se levantó corriendo para proteger a Pilato. Nadie respondía a sus llamadas. El ruido era espantoso. Las piedras seguían lloviendo. Una cortina de humo impedía ver a la distancia de tan solo unos pasos. Tomó una almohada y la colocó encima de la cabeza de Pilato. Con una protegió la suya propia. Los dos se estaban atragantando, envueltos en el humo y aturdidos por el estruendo, los chasquidos y los bramidos. La tierra no dejaba de dar sacudidas. ¿Qué es esto?, gritó Pilato. ¿Qué pasa? Seguramente es una erupción del Vesubio. A continuación, en vez de piedras, empezaron a caer unos grumos blancos y menudos parecidos a los copos de nieve que Magdalena había conocido cuando estaba encarcelada en la gruta. Pero no era nieve, eran cenizas calientes. Los dos tenían las gargantas irritadas y un opresivo dolor en el pecho. «Vete», dijo Pilato, «resguárdate, déjame». «No te dejaré. Vete, manda que venga la gente». No podrían encontrar el camino y tampoco te encontrarían a ti. Las cenizas seguían cayendo como si alguien arrojara sobre ellos puñados de arena, quemándoles los pies y cubriendo poco a poco el cuerpo de Pilato. «Me estoy ahogando», apenas pudo decir Pilato. Magdalena hizo un intento para quitarle las cenizas de encima, pero ya casi no podía moverse. Sentía como si la estuvieran enterrando en vida. Todo alrededor de ellos era noche y los rayos seguían retumbando. «Me estoy muriendo», le llegó la voz de Pilato. «Esto ya es el fin, el fin». «No», gritó Magdalena, como si descubriese algo de repente. «No, Poncio». Se inclinó sobre la cabeza del antiguo procurador de Judea. «No, lo que pasa es que él vuelve. Créeme». «Te creo», pudo oír la respuesta de una voz medio ahogada. El cuerpo de Pilato desapareció bajo el manto negro de las cenizas. Seguía la noche oscura en medio de estruendos y temblores. Todas las luces se apagaron. Medio enterrada en las cenizas, Magdalena gritó con todas las fuerzas que le quedaban: «Maranatá», y siguió repitiendo esas palabras hasta que por fin vio la luz en la oscuridad, y en ella apareció aquel a quien tanto deseaba encontrar.